Hola, 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 hola. Vamos a continuar, mis queridos oyentes, con la lectura de este libro llamado Un mundo que cambia del escritor César Vidal. Interesante libro que nos deja en claro qué es lo que está sucediendo actualmente con nuestras sociedades, qué pasa en Latinoamérica, qué pasa en Estados Unidos o Norteamérica en general, y qué está pasando con otros lugares del mundo al respecto de lo que estaría haciendo, por ejemplo, la ideología de género. Dice acá, la ideología de género llega a las iglesias. Dice, el último paso dentro de esta imposición social de la ideología de género va referido a las iglesias, que éstas tendrían que ser el bastión más sólido frente y firme contra la misma resulta obvio, pero que no está siendo siempre así es, a estas alturas, innegable. No se trata únicamente de que algunos teólogos de renombre lleven tiempo escribiendo libros para defender sus postulados, y por supuesto, la licitud de las relaciones homosexuales o de la agenda del feminismo actual. A ese triste capítulo hay que sumar las ediciones de la Biblia, denominadas inclusivas, donde se ha borrado toda referencia a la enseñanza de la palabra de Dios sobre la homosexualidad y se amolda la traducción a la ideología de género. Es el caso de la King James Bible y de la Inclusive Bible. También los libros de la denominada teología queer, que sostienen en no pocos casos que Dios mismo, o al menos Jesús, es homosexual. Uno de los casos más inquietantes de este tipo de literatura es el Evangelio subversivo de Thomas D. Hanks, publicado en español por la editorial que durante años fue conservadora. Hanks fue misionero hasta que, en un momento determinado, decidió salir del armario, romper su matrimonio y comenzar a llevar una vida abierta como homosexual. El Evangelio subversivo es un comentario del Nuevo Testamento, pero en clave LGTBI, hasta el punto de que llega a afirmar que Juan era el amante homosexual de Jesús, o que Jesús bendijo las relaciones homosexuales cuando curó al siervo centurión, ya que ambos eran amantes. Ciertamente el libro constituye una lectura blasfema y repugnante, pero lo peor es no es solo la perversión malvada que su autor realiza de la Biblia, sino el hecho de que el libro, junto con otros de carácter marcadamente liberal teológicamente hablando, haya sido publicado por una editorial que tiempo atrás pudo ser fiable, pero que ahora ha perdido el más mínimo rastro de integridad espiritual. Resulta obvio que el pasado no constituye garantía alguna frente a la apostasía en favor de la ideología de género, obviamente, ¿verdad? Esa lamentabilísima infiltración de la ideología de género y de sus defensores en editoriales como La Señalada y organismos de enseñanza como el CEUT en España ha venido acompañada por la realizada en el seno de identidades supraeclesiales. A este respecto, debo señalar con discreción un caso especialmente grave sucedido en una nación situada en el sur de Europa, la cúpula de la Federación, donde se agrupa un número considerable de entidades religiosas evangélicas en España, FEREDE, decidió mantener en su seno a una denominación que casa a parejas del mismo sexo y que incluso defiende las relaciones homosexuales y la ideología de género como parte de su programa de actividad social. Ante las protestas de algunos de los miembros de la federación que consideraban semejantes conducta inaceptable, ya que implicaba una burla de la enseñanza de la Biblia y una clara apostasía, la cúpula no solo dio marcha atrás, sino que afeó lo que denominó intransigencia e intolerancia entre los que deseaban ser fieles a los principios bíblicos. No era una acción excepcional, sino la continuación de un lamentable camino iniciado tiempo atrás. Esa misma federación pocos años antes había decidido retirar a la circulación un libro en el que se hacía una referencia negativa a la ideología de género y lo había hecho porque, de lo contrario, no hubiera podido cobrar varias subvenciones que le había prometido el gobierno, un gobierno encarnizadamente comprometido con la tarea de avanzar la agenda del lobby gay. Cuesta trabajo pensar en casos de apostasía tan escandalosa. Se trata sin duda de un ejemplo de abandono de los principios bíblicos con el que muy posiblemente, tendremos que enfrentarnos cada vez más a menudo.
A fin de cuentas, es la acción de instituciones eclesiales dispuestas a aceptar una conducta que choca frontalmente con lo enseñado en la palabra de Dios, solo para mantener el aplauso y el dinero que procede del mundo. Bien, es verdad que en estos casos la tarifa percibida es, por regla general, muy superior al 30 monedas de plata. La gran ventaja del protestantismo sobre el catolicismo romano en este tipo de situaciones es que la decisión final de cada fiel se toma sobre la base de la Biblia y no de las decisiones de una jerarquía. Los creyentes de a pie, pueden dejar, compensar, pero con toda tranquilidad de conciencia, de comprar los libros de la editorial citada, de pertenecer a Ferede o de ser miembros de una iglesia que decide sacar parejas homosexuales. Esa ruptura resulta muchísimo más difícil para el simple católico que acaba, muchas veces, engañándose a sí mismo para continuar en el seno de su confesión a pesar de las acciones de la Santa Sede. Por supuesto, esa imposición de la ideología de género ya está teniendo pésimas consecuencias sobre las libertades democráticas y todo permite augurar la implantación de una dictadura ideológica ante la que será muy costoso resistir. También ha comenzado a carcomer las bases de no pocas instituciones eclesiales, de manera no poco dañina. Sin embargo, no se trata solo de la erosión primero y la destrucción después de nuestras libertades o de ciertos organismos religiosos, dado que la sociedad se sustenta sobre un sinnúmero de células básicas constituidas por las distintas familias. El hecho de que la familia se vea sustituida por la práctica de lo que la Biblia denomina abominación tiene lógicamente consecuencias terribles. La ideología de género cumple diversas funciones de enorme relevancia para la agenda globalista. De hecho, tú tienes que tener en consideración estos dos puntos que están muy, pero muy vinculados entre sí, no son cosas ajenas. En primer lugar, erosiona la familia natural, precisamente el último bastión con el que cuenta el ser humano para defenderse ante las situaciones más difíciles de la existencia. La revolución, la guerra, la crisis económica, el desorden social pueden ser enfrentados con más facilidad cuando se cuenta con la protección que dispensa la familia. Sin ella, el individuo es un átomo sin conexiones a merced de la corriente social. Nada puede satisfacer más a un proyecto totalitario que verse libre del peligro de cualquier tipo de resistencia porque solo tiene que dominar un rebaño inconexo. En segundo lugar, la ideología de género es un poderoso instrumento para acabar con conquistas legales indispensables para la supervivencia del sistema democrático e incluso de cualquier sistema político. La división de la sociedad en sexos, en lugar de la igualdad de los sexos ante la ley, el establecimiento de leyes que castigan más a los varones que a los hombres, aniquilando la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, agrietan la nación impidiendo que todos los ciudadanos se consideren miembros de la misma, porque la solidaridad con cualquiera de los seguidores de la bandera del arco iris es mayor que con la de aquellos que se agrupan bajo la bandera nacional. Al fin y a la postre, la lesbiana de Washington se considera más cercana a la de Ucrania que a la mujer heterosexual de su misma nacionalidad y ciudad. De hecho, tú tienes que considerar que el movimiento comunista y socialista que está considerando los discursos minoritarios o de minorías como la minoría sexual, el comunismo es un partido internacionalista. Por eso cuando un comunista habla a favor de la homosexual no se refiere solamente a un país en específico, sino a todos los homosexuales. Por eso a ti te tiene que llamar mucho la atención de por qué en Chile, en Uruguay, en Canadá, en Colombia, en Costa Rica, en Argentina y en muchos otros países se está implementando el mismo tipo de idea. No es que todos los ciudadanos de distintos países hayan despertado en bloque y se hayan dado cuenta de una conciencia social que tenían dormida y que ahora son más justos, sino que están siendo manipulados. Esto es un ataque ideológico en el fondo.
siempre debes considerar este ejemplo. Al fin y a la postre, la lesbiana de Washington se considera más cercana a la de Ucrania que a la mujer heterosexual de su misma nacionalidad y ciudad. El fenómeno no es casual, sino buscado e implica crear unos lazos supranacionales que ya no se amparan bajo la bandera roja, sino la del arco iris. En tercer lugar, la imposición de la ideología de género permite educar a las masas en la aceptación del absurdo, privándolas de un criterio racional. Permítaseme dar un ejemplo al respecto. Si la hija de uno de los lectores extremadamente delgada acudiera a su padre y le dijera que se ve como un hipopótamo y que no piensa comer, cualquier progenitor responsable la llevaría a un especialista para que la tratara. Daría lo mismo cómo se viera la hija, porque la realidad objetiva es que estaba delgada y tenía que aceptar esa realidad por su bien y no adoptar conductas que la perjudicaran. Su anorexia tenía que ser objeto de tratamiento, no de aceptación. Pensemos, sin embargo, que la hija apareciera ante su padre y le dijera que ya no es Carlota, sino Carlos, porque siente o porque se siente hombre. En ese caso, la propaganda de la ideología de género no permite que el preocupado progenitor la lleve a un médico para tratar la disforia de género, sino que lo obliga a aceptar lo que es, a todas luces, falso, so pena de ser motejado como fanático y cruel. A día de hoy, multitud de padres aceptan que sus hijos comiencen a ser hormonados a temprana edad, se casen o se causen daño irreversibles y se expongan a una tasa de suicidio mucho mayor que la de los menores que no padecen la disforia de género, solamente por no enfrentarse con la ideología de género. Los políticos incluso aceptan de buen grado tan irracional comportamiento, dando por buenas las declaraciones de un transgénero de 8 años. Cuesta trabajo pensar que se pueda concebir un ejemplo mayor de lavado de cerebro colectivo. Se mire como se mire, la persistencia de la libertad y de la democracia se ven más que comprometidas por la ideología de género. Finalmente, la ideología de género persigue otra meta nacida de la extensión de la homosexualidad, estéril por definición, y del odio sembrado a las mujeres contra los hombres. Se trata de una de las metas más ambicionadas por la agenda globalista, la de reducir la población mundial. A ese tema dedicaremos el próximo capítulo. Espero que estés muy bien y ojalá esta información te haya sido de mucha ayuda. Dios te bendiga. Cuídate mucho.